Buenos días, preciosos compañeros de la Universidad Militar. Este es un trabajo para la materia Economía Colombiana a cargo de John Harold Rivera Rosso. Los integrantes de este grupo son Paula Valentino Campos y Fuentes y John Sebastián Morales. El día de hoy hablaremos del liberalismo. El liberalismo, como introducción, es un concepto que siempre ha sido ampliamente utilizado en los campos de la ciencia económica y la ciencia política, para hacer referencia a distintos movimientos sociales de desarrollo institucional o de remodelación de políticas públicas, que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Tanto más que una doctrina unificada y sin embargo el liberalismo en realidad abarca un conjunto de formas que comparten en defensa de los derechos individuales como la libertad de expresión, la libertad económica, el secularismo y la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Además de esto, propone que la razón del ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las libertades. Al mismo tiempo, el Estado debe tener límites claros de su poder para que no constituya un impedimento para la vida libre. Para esto también pasamos del derecho natural a los derechos del hombre. Esto en la revolución de la doctrina medieval cambia de manera y se va transformando debido a procesos históricos, da la aparición del individualismo y la formación del Estado moderno, caminando hacia el absolutismo de Hobbes y después Locke, diciéndonos que el derecho natural es superior al derecho positivo, ya que bajo este los hombres pueden disfrutar de los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad. Además de esto, los derechos naturales del hombre serán protegidos por el contrato social. Los aspectos más importantes de este derecho natural se refieren siempre a la preservación de la sociedad y sus miembros individuales, y a la conservación de la vida, convirtiéndose en los derechos infalibles del hombre. La fundamentación que Locke dio para a la expresión de la clásica del primer liberalismo era que todo su pensamiento al respecto arrancará de su concepción de la naturaleza del hombre. Esta concepción se destaca a la que los hombres son criaturas de Dios, propiedad de Dios y no sometidas originariamente a ninguna otra criatura humana. Como criaturas de Dios tienen el deber de conservar la vida y es decir, no tienen ningún derecho a destruirla, lo que implica también que nadie puede someterse al arbitrario total de otro, ningún hombre puede convertirse en esclavo de otro hombre. La naturaleza del hombre está guiada por una ley natural, cuyo contenido esencial consiste en lo que la razón determina como racional, el principio supremo que la razón establece. La relación entre los seres humanos no es hacer daño a la vida, a la salud, a la libertad o a la propiedad de otro. Estos bienes, descritos por Locke como la propiedad de cada individuo, son precisamente los bienes que a cada hombre tiene derecho y puede defender, juzgar y castigar de acuerdo con la ley natural de quien los ataque. Además de esto, en la Revolución de Inglaterra tenemos la Carta Magna, que fue la influencia más primitiva y significativa de este extenso proceso histórico que condujo a una ley institucional en el actual mundo de habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado en Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, y que se le protegieran impuestos excesivos. También estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones de que prohibieran el soborno y la mala conducta de los funcionarios del gobierno. Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, también fue un cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. El liberalismo nace en Inglaterra a mediados del siglo XVII, entre la Guerra Civil y la Revolución Gloriosa de 1688, cuando se formulan argumentos contra el poder absoluto de la monarquía y contra el poder de la Iglesia, en concreto contra la pretensión de esta de monopolizar la verdad religiosa. Las primeras manifestaciones de esta crítica se encuentran en los niveladores, un grupo de pequeños propietarios y disidentes del ejército parlamentario de Oliver Cromwell, que se organizó como partido político en 1646. Las ideas más importantes de los niveladores eran que la comunidad política es un conjunto de personas libres que comparten los mismos derechos fundamentales y que el gobierno tiene que estar basado en el consentimiento de aquellos a los que se manda, teniendo que rendir cuentas ante el pueblo cuyos derechos pretende proteger y habida cuenta que las personas sobre las que se manda son racionales. El gobierno no puede ser paternalista ni intervencionista, es decir, tiene que ser un gobierno con poderes limitados, que salvaguarde los derechos de los individuos tales como la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de asociación y de comprar y de vender. Otro factor que contribuyó a la aparición del liberalismo en Inglaterra
fue la demanda de la tolerancia y la libertad religiosa protagonizada por los disidentes o inconformistas de la Iglesia anglicana. Hasta mediados del siglo XVII habían dominado en Inglaterra un cierto compromiso doctrinal entre el protestantismo de origen calvinista y el catolicismo romano. El proceso de nacionalización política en el que tuvo un papel importante la Reforma Protestante había sido imposible precisamente porque se había tomado un compromiso mencionado. Este compromiso se había implicado en la realidad de una práctica de tolerancia. Pero a mediados del siglo XVII salieron a la luz importantes disidencias respecto a la Iglesia anglicana y hacia los valores por ella encarnada, el tradicionalismo y el autoritarismo. Los ataques a la Iglesia anglicana cristalizaron el movimiento puritano que aspiraba a la independencia eclesiástica y a un tipo de organización no episcopalista de la Iglesia, es decir, una organización presbiteriana. Durante este protectorado de Oliver Cromwell hubo un hecho de reconocimiento de las distintas sectas protestantes, pero tras la restauración de los estatutos en 1660 se reavivó el debate sobre la tolerancia, pues muchos pastores presbiterianos e independientes fueron despojados de los beneficios eclesiásticos que les habían sido atribuidos durante la República y el Protectorado. Incluso dentro de la Iglesia anglicana se manifestaron tendencias de tolerancia respecto a los disidentes, como los llamados latitudinarios, que abogaban porque dentro de la Iglesia anglicana cupiesen todos. En lo esencial, la fe cristiana y la libertad, y en lo esencial. La revolución de 1968 llegará finalmente a un compromiso de tolerancia entre estos disidentes protestantes. La Revolución estadounidense o la Revolución norteamericana de las 13 colonias fue un conflicto político que se inició a través de 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765, como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó un conflicto armado con Gran Bretaña, que se extendió hasta 1783, cuando fue reconocida su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, iniciar la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación y el control colonial. El 22 de marzo de 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Sello, en la cual por primera vez se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes sobre sin que éstas tuviesen representación en el organismo. Las colonias mantenían una posición de no hay tributación sin representación. La década del siguiente conflicto político se agravó cuando el Parlamento británico impuso nuevas leyes que eran rechazadas por los colonos. Nuevas protestas emergieron hasta que en 1773 se llevó a cabo el motín del té, ocasionando que los británicos declararon un estado de excepción, el cierre del puerto de Boston y la instauración de leyes intolerables. El 19 de abril de 1775 se inicia la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, con las batallas de Lexington y Concord. El conflicto escaló a nivel internacional. Los patriotas americanos más tarde se alinearon con Francia y España y Holanda. Gran Bretaña tuvo el apoyo de los lealistas colonos americanos que permanecieron leales a la corona británica durante la guerra y ofrecieron levantarse en armas contra la revolución. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental declara la independencia de los Estados Unidos y en 1789 entra en la vigencia la nueva Constitución, primera en su tipo, que más tarde sirvió de modelo para las democracias republicanas en el mundo. Sin embargo, la guerra continuó hasta la firma del Tratado de París en 1783, en el que Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos y cedió territorios al oeste de las colonias, que no estaban en disputa. Tras la llamada Revolución Americana, durante los mandatos de su gobierno, George Washington juró como primer presidente lo que serían las bases de la identidad política estadounidense. Los dos siguientes presidentes, Adams y Jefferson, fueron tendencias diferentes. El primero partidario de un estado más fuerte y el segundo representaba más bien los intereses de los agricultores. Durante unos años, Estados Unidos pudo desarrollarse sin interferencias, hasta 1812, donde estalló la guerra contra los ingleses por el bloqueo. Al final de la guerra, Inglaterra había perdido toda posibilidad de controlar a su antigua colonia. Nació entonces la doctrina Monroe. Para América es América para los americanos, queriendo significar que en apariencia que no era admisible la intervención de estados europeos en los asuntos del continente americano. La Constitución de Filadelfia, escrita en el verano de 1787, es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Esta Constitución es la más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones.
La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda y la incautación razonable y el castigo cruel. Esta prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y prohíbe que el gobierno federal prive a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. La trascendencia de la revolución estadounidense fue mucho más allá de Norteamérica y atrajo la atención de algunos intelectuales de la política en todo el continente europeo. Idealistas notables como Tadeusz Kosciuszko, Friedrich von Steuben y el Marqués de Lafayette se unieron en este grupo para afirmar las ideas liberales que esperaban trasladar a sus propias naciones. Su éxito reforzó el concepto de los derechos naturales en todo el mundo occidental y fomentó la crítica racionalista a la Ilustración contra un viejo orden edificado en torno a la monarquía hereditaria y una iglesia oficialmente impuesta. En un sentido muy real, fue precursora de la Revolución Francesa, pero sin la violencia del caos de esta última, pero que tuvo lugar en una sociedad que ya era una esencia liberal. Las ideas de la revolución han sido descritas muy a menudo como un triunfo de las teorías de John Locke sobre el contrato social y los derechos naturales. Si bien esta descripción es correcta, descarta demasiado prisa la incesante importancia del protestantismo calvinista disidente que desde los peregrinos y los puritanos escribió ideales del contrato social y el autogobierno de la comunidad. Los intelectuales partidarios de Locke y el clero protestante eran importantes defensores de modalidades del liberalismo compatibles con las que florecieron en las colonias británicas de Norteamérica. Como lo mencionamos antes, la Revolución Francesa fue un producto de muchos factores internos y externos que tuvieron mucha importancia a la hora de la manifestación en general. Que estos hechos fueran provocados por el desequilibrio de la nación en cuanto a aspectos económicos, sociales y culturales, ya que no todos estaban en condiciones de igualdad. Sin embargo, se ha establecido que la actividad revolucionaria comenzó a gestarse cuando, en el reinado de Luis XVI, se produjo una crisis en la cual la realeza, debido al crecimiento de la deuda pública, estalló en su cara. Esta fue un proceso en el cual cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando bases económicas y sociales del antiguo régimen, además imponiendo un liberalismo y el nacimiento de los derechos del hombre. En esta también vemos la Ilustración, que fue un movimiento desarrollado en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por considerar la razón y la experimentación como la fuente de un conocimiento de la realidad. Hasta entonces las explicaciones religiosas sobre los fenómenos seguían imperando en las mentes de estas personas, pero la Ilustración postuló que la razón humana era suficiente para explicar el porqué de las cosas. Este movimiento revolucionó el conocimiento humano en áreas como la filosofía, la química, la biología, la astronomía y la antropología. Los pensadores ilustrados con sus ideas de igualdad y libertad, de defensa de los derechos del ser humano y sobre la división de poderes, también influyeron en el estallido de la Revolución Francesa en 1789, proceso clave que derribó el antiguo régimen e instauró un gobierno en donde todas las personas fuesen iguales ante la ley. Para hablar del liberalismo tenemos que hablar de Montesquieu. Fue el primer de los pensadores modernos en señalar la influencia de la realidad social en las instituciones políticas, y sus principios explicativos que eran su teoría sobre la naturaleza de los gobiernos y la teoría de la relación entre dimensiones territoriales y las formas de gobierno. Se revela que el verdadero espíritu de la ley es la libertad. Montesquieu le da tres poderes a su identidad: el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y estas tres serían para desarrollar su teoría del gobierno moderado. El espíritu de las leyes se constituyó en un manual de gran utilidad para la organización de las primeras repúblicas en gestión. En Rousseau, su obra está ligada al temperamento inestable y desadaptado de una sociedad que condenaba por ser desigual e injusta. Él plantea tesis desafiantes que llegan a ser muy opuestas al orden social de este tiempo, como la propiedad es un robo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El contrato social explica y expone los verdaderos principios del derecho político y tratar de fundar el Estado sobre su base. Rousseau contribuyó al desarrollo doctrinario del liberalismo y suministró valiosos elementos teóricos para inspirar el pensamiento socialista y el espíritu revolucionario. También encontramos el idealismo alemán. Representa una reacción frente al racionalismo materialista en la segunda mitad del siglo XVIII. Se descubre por la observación de los fenómenos de los filósofos alemanes que la verdad posee el pensamiento abstracto, diciendo así que el mundo de los pensamientos representa más fielmente la realidad que el de los sentidos. Esta teoría política se incorpora en el repertorio de la metafísica trascendental y en orientaciones que están representadas en pensadores como Kant y Hegel. También encontramos el rechazo a la revolución y la formación del pensamiento conservador. La Revolución Francesa trajo posiciones intelectuales y las filosofías idealistas se opusieron a la idea del contrato social para sostener que este Estado es un producto de una necesidad moral y rechazaron el dogma de los derechos individuales.
También se nutre el pensamiento conservador del siglo XIX bajo la inspiración de restaurar las monarquías atacadas por la Revolución, y pronto cobraría esta idea, expresión en acciones políticas de oposición a las ideas liberales. También entramos al liberalismo del siglo XIX, en el cual las ideas liberales chocarán con grupos conservadores de la sociedad. En esta encontramos el liberalismo político inglés a mediados del siglo XVIII. En Inglaterra, este era ya el país capitalista más avanzado en Europa y el mundo. En una primera fase, las ideas liberales, tanto como las del contenido político de la naturaleza económica, coinciden en fortalecer una visión individualista de la sociedad y el principio de la división mundial del trabajo, entre países productores de estas materias primas y países manufactureros. También está el liberalismo económico inglés. El pensamiento liberal también tuvo una expresión particular en el campo de la ciencia económica. Los economistas ingleses Adam Smith y David Ricardo son los fundadores del llamado sistema clásico en la historia de las doctrinas económicas. Además de esto está el liberalismo francés, que se desenvuelve en el siglo XIX en una atmósfera de turbulencia creada por las contradicciones políticas en el seno de la sociedad y una persistente inestabilidad del gobierno. El liberalismo de la Restauración se caracteriza por la virulencia verbal y su afición por las sociedades secretas. La oposición liberal se caracteriza por su anticlericalismo y el espíritu de lucha. Los liberales franceses son los continuadores de la revolución en su propio país.